Ujú. Sí, por su-
A ver, ¿dónde me las pones? Porque... Ay, espérame. Compañeros, buenos días. Licenciado. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días, Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, licenciado? Bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Ya listas? ¿Listos? Para la clase, sí. Sí, bueno. Aquí Qué bueno. preparado, Qué bueno. preparado para Para hoy tenemos presentación del grupo número 13 y 14, ¿verdad? El Aquí grupo, estamos presentes, grupo número 13. aquí estamos presentes, el grupo número 13, licenciado. Bueno, muchas gracias. La presentación del grupo número 13 es en relación a la discusión del acto conclusivo de sobreseimiento, ¿no? Ese es el tema del grupo número 13. Entonces, para ya no perder más tiempo, vamos a iniciar con la presentación del grupo número 3.
Mientras eso, me imagino que el grupo 14 ya estará listo o todavía no conectado. Grupo número 14. Muy buenos días, licenciado. Sí, licenciado, estamos preparados. Bueno. Entonces, siguiente al grupo número 13, vamos con ustedes, ¿no? Grupo número 13, los dejo a ustedes con el uso de Licenciado, la... perdone, ¿podríamos compartir pantalla? Sí, no hay ningún problema. Ahorita le dejo libre la vía, ¿no? Por favor, les suplico, pongamos atención, por favor. Ahí está libre. Rodrigo, te dejo en la palabra. Muy buenos días, no sé si se me pueden escuchar, solo quería como comprobar mi audio. Bien, ¿estás claro, Rodrigo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos, compañeros. Pues nosotros somos el grupo 13. Nosotros vamos a estar hablando sobre el sobreseimiento. Y pues queríamos dar unas palabras antes de iniciar con nuestra audiencia para que ustedes tuvieran también una idea de qué es el sobreseimiento, ¿verdad? Sí, é certo, bom dia. Para que tengan una mejor idea. Essa é a classe. Pues primero que nada, el sobreseimiento se fundamenta en el artículo 328, ¿verdad? Este es un mecanismo de defensa, una herramienta muy importante que busca evitar la persecución y el castigo injusto producido por efectos en cosa juzgada conforme al principio de non bis idem, ¿verdad? Puede ser de dos tipos principales. El sobreseimiento provisional, en este caso, se detiene temporalmente la acción penal, generalmente debido a la falta de pruebas suficientes o por la necesidad de realizar más investigaciones antes de continuar con el proceso. El caso se archiva temporalmente, pero podría reabrirse y se obtienen pruebas adicionales en el futuro. También tenemos el sobreseimiento definitivo, que en este caso se pone fin permanente al proceso penal, pues puede deberse a diferentes razones, como la falta de pruebas, la prescripción del delito, la muerte del acusado, o si se muestra que el hecho no constituye un delito. La intención clara del sobreseimiento, pues es que se pare la persecución penal, incluso antes de que llegue a un juicio oral, ¿verdad? Y pues también, si pueden ver en la diapositiva, dice que su naturaleza es de una institución procesal, ¿verdad? Y como mencionaba anteriormente, pues sus efectos en el cierre de forma definitiva del proceso e irrevocable y cese de medidas de coerción dictadas en contra del imputado. Y pues se encuentra Con su señal el compañero. Bon, Es su señal, parece, Jaime. No sé si alguien del grupo puede continuar o... bien, licenciado, solo que ahorita ya él ya terminó la introducción. Entonces, la pequeña introducción que teníamos, entonces ya queríamos empezar ya con lo que es la simulación sobre la audiencia de sobreseimiento, pero sí lo necesito a él para ver si se puede Perdón. reconectar. Ah, ya. Sí, ya estoy de vuelta. Perdón, es que se me fue la luz un ratito.
Perdón, pero no, Perfecto. perdón que me quedé cabal en lo último, solo había mencionado más o menos dónde estaba ubicado el sobreseimiento, que era en el artículo 330 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Y pues que su naturaleza era de institución procesal y pues sus efectos, que era el cierre de forma definitiva del proceso, irrevocable, y el cese de medidas de coerción, y pues solo, ¿verdad? Ahora sí ya listos para empezar. Bueno, entonces a continuación, compañeros y licenciados, estaremos haciendo la simulación de audiencia de sobreseimiento. Así comienzo yo la simulación de audiencia, diciendo buenos días a todos los presentes a esta sala. Doy inicio a la audiencia que se fijó para el día sábado 14 de octubre del 2023, siendo las 10:18 cuando, a fin de conocer la procedencia del requerimiento formulado por el Ministerio Público dentro del expediente que se identifica en este juzgado con el número 562.000-2023 de la Unidad de Comunicaciones, y en el Ministerio Público con el número 166-2023-558 de la agencia número 4. Para el efecto, nos encontramos en esta sala de audiencia del juzgador de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente en esta ciudad de Guatemala. El licenciado Rodrigo Manuel Rosas Amezquita, abogado defensor del sindicado Mario Francisco Chajón Bor, quien ya ha sido legalmente notificado y se encuentra presente en esta audiencia para actuar en su representación junto a su abogado defensor. El Ministerio Público estará representado por el agente fiscal, el licenciado Cristian Leonel García Grajeda, a quien le doy la intervención y la intervención respectiva a fin de que se sirva a argumentar y fundamentar su requerimiento. Muchas gracias, honorable juez. Buenos días a todos los presentes. El Ministerio Público de Memorial de fecha 8 de septiembre del año 2023 planteó acusación en contra del señor Mario Francisco Chajón Bor, sindicado del delito de lesiones culposas. Por este acto, vengo a modificar el requerimiento por las razones siguientes. La modificación que solicito es que usted, honorable juzgador, aplique sobreseimiento a favor del señor Mario Francisco Chajón Bor, sindicado del delito de lesiones culposas, ya que el día 4 de octubre del año 2023, según consta en acta puesta a la vista, compareció la señora Jocelyn Sabeli García Salazar, madre del agraviado, manifestando la progenitora del menor, Mario Miguel Coronado García, que solicita al señor juez de autorización para poder renunciar a la acción penal proveniente del delito, debido a que dio a conocer la señora Jocelyn Sabeli García Salazar que no tiene ningún interés en continuar con la acción porque llegaron a un acuerdo con el sindicado, en el cual el señor Mario Francisco Chajón Bor pagó las curaciones por las lesiones que tuvo el menor Mario Miguel Coronado García en el hecho de tránsito en el que se vieron involucrados, y que debido a ello, la madre del agraviado no tiene ningún interés en continuar con la acción penal. El Ministerio Público, fundamentado en el artículo 328 del Código Procesal Penal guatemalteco, no obstante, a pesar de la certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos medios de prueba. Y si llegamos a un juicio oral, es obvio que la parte agraviada no va a comparecer por haber manifestado que ya no tiene ningún interés en continuar con la acción penal, y que es un delito de acción pública a instancia particular, de conformidad con el artículo 24 ter del Código Procesal Penal. Por lo que, con el documento que he puesto a la vista, se está revocando la instancia, motivo por el cual solicito se conceda al Ministerio Público la modificación de requerimiento y que se favorezca en virtud del señor Mario Francisco Chajón Bor, sindicado del delito de lesiones culposas, y que en el presente expediente, identificado con el número 166-2023-558 de la agencia número 4, se hagan cesar las medidas de coerción decretadas oportunamente y que se ordene el archivo de la presente causa. Solamente, señor juez. Muy bien, muchas gracias a usted, licenciado García. Ahora le doy la
la participación al imputado Mario Francisco Chajón Bor y a su abogado defensor, el licenciado Rodrigo Rosas. Les doy la participación respectiva a fin de que se pronuncien a la modificación que realiza el Ministerio Público y en su requerimiento. Ok, muy bien, muy buenos días. Y como usted lo ha indicado, yo actúo en representación del acusado Mario Francisco Chajón Bor, y lo hago porque es una petición que le favorece, tal y como lo indica el Ministerio Público, el delito por el que inicialmente se acusó, o sea, de lesiones culposas. Es un acto o es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, con fecha 4 de octubre del año en curso 2023. La señora Jocelyn Sabelí García Salazar, en representación de su menor hijo, Mario Miguel Coronado García, hacen comparecer al Ministerio Público e indicó que oportunamente llegaron a arreglo amistoso con mi defendido, situación por la cual no le interesa continuar con el trámite del presente proceso. Por lo anterior, de manera respetuosa, me sumo a la petición del Ministerio Público en el sentido de que pues, se observa el sobreseimiento del presente caso y solicito a usted se emita resolución de manera verbal conteniendo el valor y efectos contenidos en el artículo 330, una ley sustantiva y adjetiva de nuestro Código Procesal Penal. Me gustaría también mencionar que mi defendido quisiera agregar unas palabras, ya que se encuentra aquí presente con nosotros. Gracias, señor juez. Claro que sí, licenciado, tiene la palabra el imputado. Buenos días. No puedo compartir cámara, ¿me podrían? Selvin, no puedo compartir la cámara. Habla Mario. Solo sí. Muy buenos días a todos los presentes en esta sala. Muchas gracias, honorable señor juez, por concedernos la palabra. Como se mencionó al principio, hago presencia en esta audiencia con mi abogado defensor, ya que se me notificó de la misma. Y quiero corroborar lo mencionado por el señor agente fiscal es cierto. Lamentablemente nos vimos involucrados en un hecho de tránsito y atropellé al agraviado, habiendo una pasarela a no menos de 30 metros del suceso. No obstante, tomé responsabilidad de lo sucedido, haciéndome cargo de los gastos médicos y permaneciendo en el lugar de los hechos. Gracias a Dios no sucedió algo más grave, ya que logré frenar a tiempo. Agra- Agradecería que cese la persecución penal en mi contra, ya que se expuso nuestro acuerdo con la parte agraviada. Solamente, muchas gracias, señor juez. Una vez más, muchas gracias, licenciado Rosas y señor Mario Chajón. Luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa del imputado, estimo adecuada la petición, tomando en cuenta que el delito, como bien se ha manifestado desde acción pública dependiente de instancia particular, que lo tenemos fundamentado en el artículo 24 ter del Código Procesal Penal, por lo tanto es correcto el sobreseimiento que está solicitando en el acta que se hizo mención por parte del Ministerio Público, mediante la cual la señora Jocelyn Sabela García indica que ya no tiene ningún interés con continuar el proceso en la misma y está solicitando la autorización para renunciar a la acción penal y civil proveniente del delito. Tal renuncia la respalda con el hecho que dice que le pagaron la suma de 9,000 quetzales para los gastos de curación de su menor hijo. Con esta acta queda evidenciado efectivamente que el daño ha sido resarcido de la mejor manera posible. Por lo tanto, cuento que esta petición la autorizo de conformidad con el artículo 19 de la ley del organismo judicial. Se podrá renunciar al derecho siempre que no perjudique a terceros. Aquí no hay perjuicio para el niño que sufrió lesiones, por el contrario, que fueron resarcidos los daños en la medida posible. Y siento que efectivamente que el Ministerio Público ya no va a poder incorporar ningún otro medio de investigación para formular
Acusación. Decreto el sobreseimiento en favor del señor Mario Chajón Bor, cuyos datos de identificación constan en este registro, en este órgano jurisdiccional, que se lleva en efecto también consta en esa misma diligencia, la cual califico jurídica y provisionalmente como el delito de lesiones culposas. Como en consecuencia del sobreseimiento, decreto y ordeno que se cierre irrevocablemente el proceso que por dicho delito se siguió contra el procesado. Por este mismo hecho no se podrá perseguir posteriormente. Finalmente, ordeno que el archivo del expediente respectivo, revocando también y dejando sin efecto la medida sustitutiva con que lo beneficia al momento de resolver su situación jurídica, habiendo consistido en la misma en la obligación de firmar un libro de comparecencias del Juzgado de Paz del municipio de San Lucas del departamento de Zacatepeques. Y de esta manera estoy resolviendo el requerimiento formulado por el Ministerio Público, cuya representante, el imputado y el abogado defensor del sindicato quedan personalmente notificados de las decisiones que he tomado. Concluyo la audiencia cuando son las 10:29. Muchas gracias a todos. Feliz día. Licenciado, con esto terminamos nuestra simulación de audiencia de lo que es el sobreseimiento. Les agradecemos a todos su atención y espero que les haya sido de beneficio para nuestra carrera ahorita de abogados. Gracias. Muchas gracias, grupo número 13. Previo a hacer una pequeña explicación y algunas observaciones con relación a lo que presentó el grupo número 13, pregunto, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta con relación a la presentación del grupo? ¿Duda o pregunta con la presentación del grupo número 13? Diga, Carlos. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Cómo se llama? El juez decía que es un sobreseguimiento, si no estoy mal, pero no sé si tiene que ver con el desestimiento, licenciado, o es totalmente distinto. No, son cosas totalmente distintas, ¿verdad? Le digo lo siguiente, ¿verdad? El sobreseimiento, como se ha venido platicando, es una forma de finalizar la etapa preparatoria del proceso penal, ¿verdad? Sobreseimiento, ¿no? Es distinto a una acción procesal de desestimación y totalmente distinto a un desestimiento, ¿no? Recuérdense que una desestimación del proceso penal es una forma anormal o una forma de desjudicializar el proceso penal de una manera rápida por varias razones que en relación a la misma desestimación se mencionan, ¿no? Artículo 310, 311 del Código Procesal Penal, ¿no? Un desestimiento es una actitud de un sujeto procesal interesado posiblemente en alguna acción que después, como consecuencia posiblemente de reparación o de ya no interesarle en el proceso penal, desiste de esa acción que había promovido, ¿no? Pero son cosas totalmente distintas, Carlos. Está bien, Lick, sí, porque el juez, él dijo que se daba sobreseguimiento, pero la otra parte decía que la parte, ¿cómo se le podría llamar? O sea, la parte acusadora desistió, entonces ahí donde me surge la duda. No, tal vez lo que sucede posiblemente es que ¿quién fue el fiscal acá? Es sí, fiscal Cristian, ¿no? Así es, licenciado, es Cristian. Ajá. Cristian, ¿me escucha?
Por favor, ¿me puede repetir su pronunciamiento con relación al juez en cuanto a su petición? Donde estaba solicitando que se modificara el requerimiento de la acusación. Sí, sí. Vamos a ver. Solicité que se modificara porque la señora Jocelyn Sabelli, que era la madre del menor, estaba indicando que había llegado a un arreglo con el sindicato para que él pagara las curaciones y de esta forma ella ya no deseaba continuar con la acción penal. Entonces ya no había manera alguna de poder incorporar nuevos elementos de prueba para poder continuar con el proceso. Exacto, exacto. Eso posiblemente es lo que a usted le causa duda, Carlos, porque a consecuencia del acuerdo que llegó la parte agraviada con el procesado, prácticamente en algunos casos se mira de esa manera, es que a consecuencia de ese arreglo que llegan, presenta un desistimiento de esa acción que habían promovido en contra del procesado, ¿no? Pero, repito, ¿no? Quien desiste es la parte interesada de esa acción que había instaurado en contra del sindicado procesado hasta este momento, ¿no? No es que el fiscal esté pidiendo eso. Lo que el fiscal hizo dentro de la presente audiencia como consecuencia de ese arreglo entre las partes fue modificar su requerimiento fiscal de acusación que había formulado a requerimiento de sobreseimiento en virtud de las razones que ya mencionaba, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no? Gracias, Lick. ¿Sí? ¿Alguien más con algún comentario o duda con respecto a la presentación? ¿No hay ninguno? Licenciado, o sea que con el juicio de sobreseimiento, si las dos partes están de acuerdo, ahí se termina el proceso. Depende del tipo de delito que sea, ¿no? En este caso, porque el delito de lesiones culposas, claramente la ley lo establece de esa manera, como un delito de acción pública dependiente de instancia particular. ¿Qué significa esto, no? Que si un delito de instancia particular, durante el trámite del proceso, la parte interesada renuncia a continuar con esa acción que había iniciado, porque a él le está quitando mucho tiempo y aún así no le encuentra solución al problema. Entonces, si él renuncia a consecuencia de eso y abandona el proceso que se había iniciado, prácticamente el Ministerio Público se queda como atado, desarmado, porque para continuar con esa persecución penal necesita siempre la presencia de la parte interesada, ¿no? Por ser un delito de instancia particular, ¿no? Sin, como en este caso, por el acuerdo que llegaron, renuncia o desiste de esa acción, pasa lo mismo, pero depende del tipo de delito que sea, ¿no? Puede ser que sea un delito de acción pública. Si es un delito de acción pública, aunque haya acuerdo entre partes, si es que hay partes agraviadas y el procesado, si es un delito de acción pública, el proceso debe de continuar y en esos casos, hasta si es necesario, pueda llegarse hasta la conducción de las personas que se consideren necesarias para la intervención en ese proceso, ¿no? Pero depende del tipo de delito que sea, ¿no? No sé si me comprenda. Sí, licenciado, muy Sí, amable. sí me comprende. Héctor. Gracias, Lick. Buenos días. Buenos días. Este caso me recuerda varios casos que se dan sobre violencia intrafamiliar. Cuando existe la violencia intrafamiliar y en la mayoría de los casos es la fémina la que presenta la demanda por lo mismo o la denuncia. Y entonces el ministerio
empieza su investigación, pero resulta que a los pocos días la pareja se vuelve a poner de acuerdo y entonces dice la fémina en este caso, ¿verdad? O en estos casos, ya no deseo continuar porque ya nos arreglamos, ¿verdad? Lo he escuchado mucho, pero el ministerio sigue investigando porque como es un delito de acción pública, pero ahí sí no sé cómo es que concluye, ¿verdad? Porque como usted dice, si la parte denunciante se retira, entonces el Ministerio Público se queda solo. Y entonces, ¿cómo se procede en esos casos? Porque eso es bastante común, ¿verdad? Que dice es decir, hasta la misma persona llega, la misma afectada llega a dar declaración donde dice que ya no desea continuar con el proceso porque ahí sí, ella desiste, ¿verdad? De la acusación. Y entonces, en esos casos, el Ministerio Público se queda solo, pero pienso yo que ya no puede seguir las diferentes etapas porque ya no tiene cómo sustentar su denuncia, ¿verdad? No sé cómo es el asunto, Lick. Gracias. Bien, en el caso que usted presenta, por ser un delito de acción pública, como dice, la investigación debe de continuar, ¿verdad? Si continuando la investigación, aún sin la presencia de la parte interesada por las razones que usted mencionaba, si existen medios de investigación como para acusar a la persona, igual se tendría que, por una obligación legal en relación al tipo de denuncias de oficio o de acción pública, tendría que continuarse y si se llega hasta la etapa intermedia y si es necesario el juicio, va a depender de los medios de investigación que se hayan recabado para condenar o no a esa persona, ¿no? Pero el proceso debería de continuar, ¿no? Aún sin la presencia de la parte interesada. Por eso es que en algunos de los casos, según mencionan los mismos muchachos de la Oficina de Atención Permanente de cada una de las fiscalías, cuando alguien, mujer, llega a denunciar situaciones como esa, desde inicio le hacen saber esa situación, ¿no? Que si denuncia por ser un delito de acción pública, ella tiene que colaborar con toda la investigación y no se puede retractar en relación a eso, porque igual le hacen la observación que aún retractándose con relación a la denuncia, el proceso o la investigación debe de continuar, ¿no? Pero eso es lo que pasa, ¿no? Ya, gracias, Lick. Ahora, si el Ministerio Público se queda solo y la investigación es muy pobre, ¿el mismo Ministerio Público puede solicitar el sobreseimiento del caso, Lick? Claro que sí, por eso es que decimos, ¿no? Por eso, y decíamos ya hace varios fines de semana, ¿no? Las formas en que de manera normal puede finalizarse la etapa preparatoria del proceso penal, decíamos, es la acusación, el sobreseimiento, clausura provisional, la acusación por el procedimiento especial abreviado, la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, y le agregamos, me recuerdo yo, la acusación por el procedimiento especial de aceptación de cargos, ¿no? Correcto, sí, era la que estaba pendiente. Cualquiera de esos actos conclusivos, el fiscal puede formularlo. Puede ser un delito de acción pública, pero si finalizada la etapa preparatoria, la etapa de investigación, los medios de convicción son insuficientes, pues no le queda otra que formular esta solicitud de sobreseimiento, aunque sea a favor de la persona, ¿no? O también puede formular la solicitud de clausura provisional, imaginemos, porque se terminó el tiempo que el juez le concedió para agotar la investigación y ese tiempo le fue insuficiente, ¿no? Y hay medios de investigación pendientes que incorporar. Ahí puede ser una petición no de clausura no de sobreseimiento, sino de clausura provisional, ¿no? Como acto conclusivo. Gracias. Y la parte acusada también puede, en este caso, pedir el sobreseimiento. ¿A quién? ¿Al fiscal o al juez? No, al juez, Allí volvemos a las actitudes que tienen las partes en la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Recuerdes
El artículo 336, actitudes del acusado en la audiencia de etapa intermedia. Actitudes del querellante, 337. Y actitudes del actor civil, 338. ¿No? Cuando se llega a la audiencia de etapa intermedia, cada una de las partes hace sus peticiones dependiendo de lo que haya dentro del proceso y el papel que esté desempeñando como sujeto procesal, ¿no? Por Correcto, supuesto ahí lo está puede pedir, ¿no? Sí, pues artículo 336, inciso 3. Gracias, Lick, muy amable. Lo que sí no puede hacer ninguno de los otros sujetos procesales, pedir de manera directa ante el juez contralor cualquiera de estos actos conclusivos, ¿no? Porque estos actos conclusivos los formula el fiscal a cargo de la investigación, ¿no? José Ángel. Bueno, ¿alguna duda más en relación al sobreseimiento presentado por el grupo número 13? Carlos. Lick, perdone, en cuanto a una pensión alimenticia, Lick, ¿puede venir la progenitora de desistir, ya que tiene ya suficientes ingresos, ¿verdad, Lick? Y bueno, eso entiendo que no se puede, pues, pero no sé si qué tan cierto es, como yo le digo, va, que si ella se pronuncia, va, que dice, no, si él es un agricultor, digámosle, va, entonces si ella puede tener hasta fábrica y entre otros negocios, ¿será que se puede, o sea, el juez puede darle trámite a eso, Lick? ¿A cuál, Carlos? No le entiendo bien su... Yo le decía a una pensión alimenticia. Ajá. Que si la mamá, o sea, la progenitora en este caso puede desistir, ya que tiene suficientes ingresos. Pero ahí sí que depende, ¿verdad? Porque lo que pasa de que, recuérdese que ahí hablando del delito, porque acá ya dentro del proceso penal se habla de posibles acciones penales, ¿no? El delito de negación de asistencia económica, así se le denomina al juicio que se lleva en el ramo penal como consecuencia del incumplimiento de obligaciones de pensiones alimenticias, ¿no? Sí, la persona encargada de la guarda o custodia de los menores de edad con derecho a pensión alimenticia sigue todo el trámite en la vía civil, se llega hasta la ejecución del título que haya para cobrar esas pensiones alimenticias dejadas de pagar. Eso va a llegar al ramo penal para promover el juicio por negación de asistencia económica, ¿verdad? Ese es un delito de acción pública y lo único que puede hacer esta persona procesada es la obligación, tenga o no capacidad la otra persona en relación a tener ingresos o no. La obligación siempre existe por parte del progenitor, ¿verdad? Entonces, si la persona interesada desiste, pues dependiendo del momento procesal en que quiera desistir, ahí lo van a tomar en cuenta, ¿no? Ahora, porque si esta persona no estaba interesada en las pensiones alimenticias dejadas de pagar, entonces, ¿para qué promovió recuérdense que los juicios por fijación de pensión alimenticias son promovidos por parte de la parte interesada, inclusive también los siguientes pasos a ejecutar un título en relación a pensiones alimenticias también se promueve de esa manera, ¿no? Entonces, ahí sí que va a depender del momento en que la parte agraviada quiera renunciar, ¿no? Pero es un delito ya llegando al ramo penal, es un delito de acción pública, ¿no? Ya lo entendí, Lick, gracias.
¿Algún comentario más en relación a esto? Yo solamente quiero, dígame. Licenciado, disculpe, probablemente aparezca como Magnolia Vogel, es mi esposa, pero yo tuve problemas con mi computadora. Ah, no Le tenga iba pena. a preguntar si la parte interesada, en este caso la mamá de los hijos que se está pidiendo a la pensión alimenticia, no quisiera accionar, ¿lo puede hacer la familia de ella? Bueno, el problema es que aquí a cargo de quién están, ¿verdad? Ahí habría que ver a cargo de quién están. Si están a cargo de ella como mamá, yo le digo, y si ella es la que no quiere promover, para mí que no lo puede hacer, ¿verdad? Porque están a cargo de ella y ella es la que responde por o en representación de ellos, ¿no? Para mí que no podría, ¿no? ¿Me escuchó, Raúl? Sí, licenciado, muchas gracias, muy fino. No se preocupe. Selvin. Licenciado, fíjese que nosotros somos el grupo número 13. La verdad es que este proceso nos llamó bastante la atención como grupo. La verdad que estuvimos investigando y fíjese que yo encontré una instrucción del Ministerio Público que le fue dirigido a sus agentes, a sus fiscales, fiscales municipales, fiscales de sección y fiscales especiales y auxiliares fiscales. Ajá. Este fue de fecha 7 de junio del 2005. Es la Yo instrucción estaba, 5, ¿verdad? sí, así Sí, es. ¿verdad? Fíjese que ahí estaba viendo yo de que cuando dice, me llamó la atención más que todo cuando dice supuestos de procedencia del sobreseimiento. Y Ajá. decía ahí, para efectos del sobreseimiento por el supuesto contenido en el numeral 328, los fiscales observarán los criterios siguientes. Y decía, A, para proceder los sobreseimientos de cuando los elementos de investigación demuestren que existió alguna causa de exclusión de la acción penal relevantes. Y en eso cita varios, y entre ellos estaba la fuerza irresistible. La segunda decía movimientos de reflejos de inconsciencia absoluta. Había una, pero hay una que dice procede el sobreseimiento cuando demuestran que el procesado no obró con dolo en los delitos que no contienen la prohibición de título o culpa. Pero la que más me llamó la atención fue el apartado C que dice, procede solicitar sobreseimiento cuando los elementos de investigación demuestran que si bien es cierto, la persona cometió una actividad típica al momento de la acción o omisión, no poseía la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho determinante de acuerdo con la comprensión por enfermedad mental o por el desarrollo psíquico incompleto o retardo mental transitorio, salvo el trastorno mental transitorio que no haya sido en busca de un propósito del procesado. Entonces, miraba yo, aparte de esta, miraba yo también de que decía, procede a solicitar el sobreseimiento cuando los elementos de investigación recopilados demuestran que pese a haber cometido la acción típica del procesado, obró en legítima defensa. Y Ajá. hay varios así, licenciado. Entonces yo estaba leyendo y me llamó la atención que sí hay varias formas de uno proceder con presentar el sobreseimiento cuando los medios de investigación le son favorables al imputado. Exacto. Sí, sí, hay varias formas. Yo no me recuerdo si esa instrucción es 5-2005 o es 2008, pero está dentro de esos años, ¿no? Sí, es Pero, 7 de junio del 2005. ¿verdad que sí, no? Sí, así es, licenciado. Entonces, cuando se solicita el sobreseimiento en contra de una persona, pues hay varias de las causas por las cuales se puede provocar esta solicitud del sobreseimiento, ¿no? Y el artículo 325 dice lo siguiente, ¿no? Si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional, ¿verdad?
Con el requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder. Bueno, cuando nos menciona si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio oral y público en contra del imputado, acá pueden darse varias situaciones. ¿No? Uno, puede existir no fundamento para promover un juicio en contra de una persona cuando después de agotada la investigación se llegue a establecer que el hecho que se investigó no, y por el cual venía la persona sujeta a ese proceso penal realmente no es constitutivo de delito, ¿no? Una de las razones, ¿no? Otra de las razones puede ser que luego de haberse investigado un hecho que sí es típico, de acuerdo a una norma ordinaria o especial, se llegue a establecer que esta persona no tuvo intervención en los hechos que se le están atribuyendo. Otra de las razones, ¿no? También puede darse el sobreseimiento cuando, teniendo certeza de que la persona sí participó en esos hechos que se le están atribuyendo, los medios de investigación que se han recabado son insuficientes como para probar una probable participación de la persona en esos hechos que se le están sindicando, ¿no? Una de las razones que mencionaba Selvin es cuando, luego de agotada la investigación, se llegue a establecer que los hechos sí es una acción típica, pero aún siendo una acción típica, no es antijurídica, ¿no? Recuérdense que cuando platicábamos de los elementos del delito, decíamos algo así, ¿no? Cuando una acción, además de ser típica, no puede ser antijurídica. Y decíamos, porque existen causas de inimputabilidad, causas de justificación y causas de necesidad que pueden hacer obrar a la persona y cometer una acción típica, pero las mismas causas que lo obligaron a realizarlo hagan que no puede ser antijurídica, no puede ser antijurídica y como consecuencia de ello no puede existir una responsabilidad por parte de esa persona, ¿no? Si se diera una situación acá de esa naturaleza, pues lo que puede provocar el sobreseimiento y cuando se dé una acción de inimputabilidad de una persona mayor de edad, esa consecuencia de esa, de la inimputabilidad y de haber cometido una acción típica, que sí es delito, pero por la situación mental de la persona, no se le puede procesar, es donde se acusa para la aplicación de una medida de seguridad y corrección, ¿no? Ahí es donde se utiliza eso, ¿no? En relación a eso que tenemos acá, solamente quiero mencionarles lo siguiente para que tengan ustedes claro este acto conclusivo, ¿no? Primero se dice, ¿no?, que el acto conclusivo de sobreseimiento es un acto conclusivo formulado por el fiscal. Vuelvo a repetir, ningún acto conclusivo puede ser pedido por ningún otro sujeto procesal que no sea el Ministerio Público, ¿no? Es aquel acto conclusivo formulado por el fiscal como consecuencia de una investigación debidamente finalizada en el tiempo que se dio para agotar la investigación y se terminaron todos los medios de investigación posibles para ese hecho, la cual no le da el convencimiento firme al fiscal para formular acusación, o de acuerdo a los medios de investigación se establece que el hecho no es constitutivo de delito, o la persona procesada se presume no tiene responsabilidad penal, ¿verdad? También se dice, ¿verdad?, que es un auto, ¿verdad?, que se emite en la etapa intermedia como consecuencia de la discusión del acto conclusivo formulado por el fiscal, ¿no? Y acá, en relación a esto último, les hago la observación siguiente, ¿no? Miren ustedes el artículo 326, ¿verdad? El artículo 326 dice lo siguiente, ¿verdad?
Examinadas las actuaciones, si el juez rechaza el sobreseimiento o clausura del procedimiento pedido por el Ministerio Público, ordenará que se plantee la acusación. La resolución obligará al Ministerio Público a plantear la acusación, ¿no? Acá da otra posible salida a la situación en relación a eso, ¿no? Si es el fiscal quien formula la acusación en la audiencia de etapa intermedia, puede hacer que no admitan la acusación, pueden decretar sobreseimiento o pueden decretar clausura provisional, ¿no? Acá en este caso puede hacer que el fiscal esté equivocado con el acto conclusivo que está solicitando, pide el sobreseimiento, pero cuando se llega a la audiencia de discusión de ese acto conclusivo, el juez se da cuenta, ¿no?, de que sí existen elementos de investigación probables de la participación de la persona en ese hecho. Y es donde el juez, al resolver, puede rechazar el escrito de sobreseimiento o petición formulada y ordenar al fiscal que acuse por esos hechos, ¿no? Viene el fiscal y tendrá que acusar, ¿no? Miremos acá cuáles son los objetivos del sobreseimiento, ¿no? El sobreseimiento tiene prácticamente dos objetivos, ¿no? Uno, evitar llegar hasta la etapa del juicio cuando de los medios de investigación que se tienen o que se recabaron en la etapa preparatoria no se espera un resultado positivo para el fiscal, ¿no? Aún llegándose a la etapa del juicio, posiblemente se espera una sentencia absolutoria, ¿no? El siguiente objetivo es evitar la amenaza de un proceso penal abierto en contra de esa persona cuando se sabe o no se tienen los suficientes medios de investigación como para formular una acusación, ¿no? Esos son los dos objetivos que se tienen en cuanto a este acto conclusivo, ¿no? ¿Cuándo procede? Ya lo mencionaban por allí, el artículo 328 menciona cuándo procede el sobreseimiento, ¿no? Acá solamente creo que Rodrigo era el defensor, ¿verdad? Rodrigo Rosas. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá, era yo. Solamente le hago una observación. Usted cuando hacía la presentación del sobreseimiento, mencionaba que puede existir sobreseimiento definitivo o sobreseimiento provisional. Creo que así lo mencionaba, ¿verdad? Ajá, sí. En el proceso penal guatemalteco no existe el sobreseimiento provisional, ¿verdad? Solamente existe el sobreseimiento de manera definitiva para discutirlo si se autoriza o no, ¿verdad? Porque yo he escuchado, si uno ingresa a internet, en la legislación chilena sí existe el sobreseimiento provisional y definitivo, ¿no? Pero yo entiendo, así lo miro en base al derecho comparado, de que ellos no tienen la figura de acto conclusivo de clausura provisional, ¿no? Recordemos que nosotros acá en el proceso penal tenemos la figura como acto conclusivo de clausura provisional, ¿no? Ahí se cierra de manera provisional el proceso, esperando el resultado de los medios de investigación pendientes de incorporar, ¿verdad? Distinto es al sobreseimiento, porque una vez autorizado el sobreseimiento y firme ese auto que lo declara de esa manera, ¿cuáles son los efectos que produce? Miremos el 330, ¿verdad? Miremos el 330. ¿Qué dice el artículo 330? Valor y efectos del sobreseimiento. Son 3 efectos los del sobreseimiento, ¿no? El sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicte. 1.
cierra de forma irrevocable el proceso a favor de la persona, de una vez, ¿no? 2, inhibe nueva persecución penal por el mismo hecho. ¿Qué significa esto? Prohibición de nueva persecución penal por un hecho, por el mismo hecho, más de una vez, ¿no? El principio de cosa juzgada, ¿no? Entra en aplicación ese principio. Y tercero, hace cesar todas medidas de coerción motivadas por el mismo, ¿no? Esos son los 3 efectos que produce, una vez autorizado y firme, ese auto de sobreseimiento. ¿Cuál es el momento procesal? Ya sabemos nosotros que el momento procesal para solicitarlo es finalizada la etapa preparatoria, donde el fiscal tiene que presentar ese acto conclusivo, cualquiera que sea, como consecuencia de esa investigación, ¿no? Y Muy bien, licenciado. sí, solamente para que lo tomemos en cuenta, ¿no? Y tomar en cuenta también que si a consecuencia de la audiencia de etapa intermedia, alguno de los sujetos procesales no está de acuerdo con el auto de sobreseimiento que se autorizó por parte del juez, puede ser objeto de apelación ese auto, ¿no? Los autos que resuelven sobreseimiento y clausura provisional pueden ser objeto de recurso de apelación, ¿no? Como se le conoce normalmente, el recurso de apelación general o de manera genérica como se establece, ¿no? Eso es en relación al sobreseimiento, ¿no? Antes de pasar a la presentación del grupo número 14, preguntar si hay alguna duda en relación al sobreseimiento. Diga, Rodríguez. Edgar. Buenos días. Y solo es para confirmar, licenciado, ya sabemos la teoría del delito, así como dijo usted hace ratos, los elementos del delito. Y si faltara uno de esos, entonces se sobresee el caso. Digamos de que sí tiene todo, está individualizado el sindicado y está el hecho, está tipificado, pero si tiene una causa justificada, ¿y qué se hace? También se sobresee, o eso es lo que yo entendía, pero y solo quería que confirmara. Exacto. Puede hacer, decíamos, ¿no? Si a consecuencia de la investigación se establece que la persona realizó una acción que es típica, pero no se puede decir que es antijurídica porque durante la investigación se estableció que esta persona tuvo una causa de justificación, cualquiera de las 3 que se mencionan, para poder actuar de esa manera, ¿no? Y posiblemente, como en el auto de procesamiento que se le emite en contra de cualquier persona, se emite con una investigación no terminada, ¿no? Desde ahí posiblemente se pueda empezar a argumentar por parte de la defensa que esta persona actuó o hizo sus hechos o los efectuó realizando o empleando alguna causa de justificación, sea necesario agotarla para poderla establecer, ¿no? Si a consecuencia de la investigación se llega a establecer cualquiera de esas causas de justificación en donde probablemente se llegue a la petición del fiscal de solicitar el sobreseimiento a favor de esa persona. Eso puede pasar, ¿no? ¿Alguien más? Bueno. Entonces, grupo número 14. Licenciado, antes de que empecemos, solo quiero volver a aclarar que en la cámara voy a aparecer con el nombre de mi esposa
Magnolia Vogel, pero yo soy Raúl Cabrera. Ya sabe que cuando le pregunte a doña Magnolia, usted es, ¿verdad? Gracias. Sí, bueno, no tenga pena. Grupo número 14, entonces los dejo a ustedes con su presentación, ¿no? ¿Qué tal y buenos días y compañeros presentes? Nosotros somos el número grupo 14. El tema que fue designado a nuestro grupo es audiencia de procedimiento especial de abreviado y solicitud de aplicación del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ese será el tema el cual se estará desarrollando el día de hoy, el cual se lleva a cabo por los siguientes compañeros. El compañero Ramiro en función de secretario, el compañero Raúl en función de juez, la compañera Betsabe en función de fiscal y la compañera Patti en función de abogado. Entonces, le cedo el micrófono a los compañeros para que se pueda desarrollar la simulación de audiencia. ¿No necesitan pantalla para alguna presentación? No. ¿No? Bueno. Dale, Ramiro. Señores, buenos días. Hoy 14 de octubre del año 2020, siendo las 10 horas con 30 minutos, constituidos en este juzgado primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, en la sala de audiencias señalados para dar inicio a la audiencia dentro del proceso penal identificado con el número de carpeta judicial número 02-292-2023-525 por el delito de contaminación industrial, el cual se constituye en contra del acusado Ramiro Julio Antonio Esquivel. Por favor, ponerse de pie para recibir en esta sala al honorable juez Raúl Gualberto Cabrera Morales. Buenos días a todos. Damos inicio a la audiencia programada y fijada para el día de hoy, 14 de octubre del año 2023, siendo las 11 horas con 10 minutos, con el fin de conocer sobre la procedencia que al señor Ramiro Julio Antonio Adquí Batzin se le imputa dentro del expediente que se identifica con el número de carpeta judicial 0222-2023-525 de la Unidad de Comunicación en el Ministerio Público, se identifica con el número de carpeta ministerial MP 001-2022-01, en la que procede verificar la presencia de las partes. Se encuentra presente la licenciada María Betsabe González Torres, de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, Agencia 1. Presente, honorable juez. Se encuentra presente el señor Ramiro Julio Antonio Adquín Batzin, acompañado de su abogado defensora, licenciada Patricia del Carmen Reyes López. Presente, honorable juzgador. Por este órgano jurisdiccional se encuentra constituido el asistente encargado del registro de audiencias, el licenciado Edgar Fernando González Rodríguez, y quien preside la presente audiencia, el licenciado Raúl Gualberto Cabrera Morales, juez de primera instancia penal de delitos contra el ambiente de esta ciudad. Para su efecto le doy la palabra al Ministerio Público de argumentar y fundamentar su requerimiento. Buenos días, honorable juzgador. El Ministerio Público ha realizado las diligencias pertinentes de investigación ante los órganos auxiliares de justicia e investigación de campo, en el cual se ha determinado que de manera objetiva
científica, congruente y con fundamento en ley, el Ministerio Público, en etapa preparatoria de investigación, se propuso que se conociera en audiencia de procedimiento preparatorio, por lo que se le imputa al señor Ramiro Julio Antonio Alquivatzin como representante legal de la empresa Vidrios y Botellas Sociedad Anónima, por el delito de contaminación industrial. Dichos hechos sucedieron el día 24 de marzo del año 2022, en la que vecinos denunciaron que la empresa Vidrios y Botellas Sociedad Anónima, en sus tuberías observaron descargas de líquidos con posibles emanaciones tóxicas, denunciando un mal olor a químicos, los cuales fueron disueltos en el cauce del río Las Vacas, posible químico que tiñó de un posible color rojo, del cual se hizo un análisis en el laboratorio ANAM del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en el cual en el dictamen ANAM 23-404 determinó que de acuerdo al peritaje se encontró la presencia de químicos que solo la empresa Vidrios y Botellas Sociedad Anónima cuenta en el país, por lo cual el Ministerio Público ratifica los hechos descritos por medio de testigos oculares, indicios recabados en diligencias del Ministerio Público, luego de ser trasladadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para su debido análisis. Dichos hechos descritos que se formulan en acusación considera que se encuentran elementos suficientes para que se conozca en la presente audiencia, por lo que el Ministerio Público, con la defensa técnica, la licenciada Patricia del Carmen Reyes López, se llegó a un acuerdo de una mínima de 2 años y una máxima de 4 años en prisión preventiva, con una multa de 5,000 quetzales. Honorable juzgador, solicito que se me ceda la palabra como abogada y defensora. Le doy la palabra, señora abogada. Gracias, honorable juzgador. Solicito, de conformidad y con todos los requisitos del artículo 464 del Código Procesal Penal, sea resuelto y se conozca el presente caso en audiencia del procedimiento abreviado, el cual, acuerdo en este orden de ideas, se acredite una pena de 2 años de prisión preventiva con una multa de 5,000 quetzales, de la cual, advertido a esto a mi patrocinado, acepto las condiciones del Ministerio Público. Manifestamos, honorable juzgador, que como defensa técnica solicitamos a que se le rinda a mi patrocinado el beneficio de suspensión de la pena de conformidad con el artículo 72 del Código Penal, en el cual se le pone a la vista cartas de recomendación del patrocinado, recibo de luz de su residencia, carencia de antecedentes penales y antecedentes policíacos. No está de más mencionar de mi patrocinado, durante el juicio ha demostrado ser de buena conducta. Abogada Patricia del Carmen Reyes López, atendiendo la petición que se formula el día de hoy, me pronuncio que apruebo la modificación que plantea el Ministerio Público, tomando en consideración que se proceda en admitir, tomándose en cuenta que es una salida alternativa al proceso que a usted se inició. A petición del Ministerio Público es que se admita la acusación planteada en su contra y se le condene por el delito de contaminación ambiental. Su abogado ha hecho las peticiones respectivas, de la cual resuelvo que estoy de acuerdo con la modificación antes mencionada. Se harán las modificaciones de ley. Por lo tanto, señor Ramiro Julio Alquivatzin, luego de revisar las actuaciones que efectivamente la empresa Vidrios y Botellas S.A., del cual como representante legal y en consecuencia del delito antes mencionado, yo lo condeno. Una pena de 2 años en prisión preventiva con una multa de 5,000 quetzales, la cual va a cumplir usted en la granja penal de máxima seguridad Mariscal Zavala, zona 16.
Para efecto conozca y de control respectivo, se traslada al juzgado pluripersonal primero de ejecución penal, atendiendo la petición que formula su abogado, se le beneficia con suspensión de la pena de conformidad con el fundamento, con el artículo 72 del Código Penal, del cual queda evidenciado que usted no ha sido condenado por algún otro delito, a igual que se ha observado buena conducta. Plazo a cumplir, confirmar libro de actas cada 6 meses en el presente juzgado, durante los 2 años, los fines de semana. La empresa deberá cumplir en resarcir el daño realizado a la naturaleza plantando 100,000 árboles. Se ordena construcción de planta de tratamiento de aguas para evitar próximos desastres naturales. Dicha planta deberá ser construida antes de 2 años que cumpla la pena. Se le advierte que durante estos 2 años, que si cometiere o tuviere algún conflicto con la ley, deberá cumplir el tiempo restante más el tiempo de un nuevo delito en prisión preventiva. La abogada Patricia del Carmen Reyes López, abogada del defensor, y la fiscal del Ministerio Público quedan notificados por las actuaciones celebradas el día de hoy. La sentencia será notificada en plazo de ley, quedando notificados. Muchas gracias y terminamos a las 11:19 del día de hoy, 14 de octubre de 2023. Eso es todo. Gracias. Comentarios, preguntas en relación a la presentación del grupo número 14. La acusación por el procedimiento especial abreviado, ¿no? Ese es el tema o el nombre del acto conclusivo que ellos han discutido. Fiscal. Fiscal. ¿Me escucha? Perdón, licenciado, que se me estaba. ¿Sí? ¿Me escucho? Sí. Dígame. Dígame. Es para ver si les queda a ustedes claro qué es el procedimiento abreviado, cuáles son los requisitos para poderse aplicar el procedimiento abreviado y cuáles son los efectos que quedan o nacen a consecuencia de que el juez autorice este tipo de acto conclusivo, ¿no? Principio, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda aplicar esta acusación del procedimiento especial abreviado? Según usted, ¿cuáles son? Pues yo diría que basándome en el artículo 72 de la suspensión condicional. Eso lo dejamos como segundo, eso va a ser segunda pregunta, ¿no? Pero los requisitos para poder aplicar o solicitar como fiscal la acusación por el procedimiento abreviado, ¿cuáles son? Dejo también a disposición los otros integrantes del grupo para que puedan ayudarle a Sí, licenciado. ¿No? Dígame, Raúl. Los requisitos es que la pena no sea mayor a 5 años. Uno de los requisitos, ¿no? Uno de los primeros requisitos es que para que pueda proceder este requerimiento fiscal, la pena que se espera imponer no sea mayor a 5 años, ¿no? Primer requisito, ¿no? ¿Cuál es el siguiente requisito? Que tanto el imputado y su defensor estén de acuerdo. ¿Estén de acuerdo con qué? Con que se termine el proceso mediante el proceso abreviado. Ubiquémonos en el artículo 464. Tomen su código, ¿no?
Principiemos. Léame la primera parte, Bexabé. Procedimientos, libro cuarto, procedimientos específicos. Sí, Procedimiento 464. Procedimiento abreviado. El artículo 464, admisibilidad. Si el Ministerio Público estimara suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Entonces, si usted mira, de allí sale el primer requisito, ¿no? Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor de 5 años. Ahí sale el primer requisito. Vámonos al siguiente párrafo. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él y a la aceptación de la vía propuesta. Entonces, de ahí sacamos que el siguiente requisito es, para que se pueda proceder, además que la pena no supere de 5 años, se requiere la petición del procesado con su defensor, donde indiquen que están de acuerdo con la vía del procedimiento especial abreviado, que el procesado admite los hechos y su participación en él. Esos son los requisitos para que pueda proceder la acusación por el procedimiento especial abreviado. ¿Estamos ahí con eso? ¿Cómo vamos ahí? ¿Lo comprenden? Sí, licenciado. Sí. Bueno. Vamos a la forma. Diga, Edgar. Sí, licenciado, y solo Dígame. una duda tengo, porque aquí en el artículo dice que si el Ministerio Público estimara suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad, aquí dice de que si no habla del delito, sino que de la sanción, y si el delito tipifica una sanción de 4 a 8 años, digamos, pero el Ministerio Público solo quiere imponer una sanción, una pena de prisión solo de 4 años o 5 años, aquí sí procede, digo, o cómo. Porque aquí hablas de la... Porque aquí Buena pregunta, porque fíjese que hay algunos, le voy a mencionar criterios que algunas personas creen que para que proceda esta acusación por el procedimiento abreviado, el delito en sí, como si se dan cuenta ustedes, todos los delitos tienen una pena menor y una pena mayor, ¿verdad? Está dentro de lo mínimo y máximo para que el juez al momento de tomar una decisión pueda decidir qué pena impone, ¿verdad? Si la pena mínima, pena mayor o intermedia, ¿verdad? Hay algunas personas que consideran de que para que proceda este tipo de requerimiento se necesita que sea el tipo penal, que sea el delito, el que no tenga pena mayor de 5 años. Pero, de acuerdo a la misma lectura de la parte inicial de este artículo, dice lo siguiente, ¿verdad? Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor de 5 años, de acuerdo a esto, el delito puede tener 5 a 10 o puede tener de 5 a 8, como usted menciona, pero si yo considero que de acuerdo a la participación de la persona en esos hechos que se le están atribuyendo, la pena no debe de ser mayor de 5 años, aún de esa manera yo puedo solicitar la aplicación de ese procedimiento especial, ¿no? Pero existen esos dos criterios. Para mí, el segundo que le he mencionado es el mejor, ¿no? Porque le da la salida al fiscal de él considerar de qué pena máxima
es la necesaria imponer a esa persona, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Bueno, seguimos, ¿no? Ya tenemos los requisitos para la aplicación de esa acusación por el procedimiento abreviado. Vamos a la audiencia ya al desarrollo de la audiencia. En el desarrollo de la audiencia, el artículo 465 menciona cuál es la forma en que se debe desarrollar la audiencia, ¿no? En el caso presentado por ustedes, se hizo la verificación, se le dio la intervención a la fiscal con respecto al requerimiento y yo solo necesito, usted, Bexabe, ¿me escucha? Bexabe, Sí, solamente necesito que me repita la petición que le hizo usted al juez, ¿no? Solamente la petición, ¿no? ¿Cuál fue su petición que le hizo? ahorita le digo. Se propuso que se conociera en audiencia de procedimiento preparatorio, por lo que se le imputa al señor Ramiro Julio Antonio Aquí Batzin como representante legal de la empresa de vidrios y botellas S.A. por el delito de contaminación industrial. Ajá, ¿su petición cuál fue? Permítame. El Ministerio Público con la defensa técnica. La licenciada Patricia del Carmen Reyes López solo dice que llegamos a un acuerdo de una mínima de 2 años y una máxima de 4 años en prisión preventiva con una multa de 5,000 quetzales. Si miramos de esa forma la petición, ¿a qué acuerdo? Como se supone, cuando se hace este tipo de requerimientos, de acuerdo al acuerdo que hay entre procesado, abogado y fiscal, ya existe un acuerdo en solicitar la acusación por el procedimiento especial abreviado. Regularmente, ya el defensor ya sabe qué pena va a solicitar el fiscal, entonces, de acuerdo a la petición a desarrollarse o hacerse en la etapa intermedia, entonces hay que ser claros, ¿verdad? En el sentido de decir, ¿verdad?, que se tenga por formulada la acusación mediante el procedimiento especial abreviado, que al autorizarse la aplicación del procedimiento especial abreviado, se le imponga a la persona la pena mínima de 2 años por la participación en el delito de contaminación industrial, ¿verdad? ¿Y qué más podía pedirle? No sé si de una vez, si le va a pedir algo más o solamente eso, ¿no? Pero puede ser de esa manera, ¿no? Para que sea concreta, para decirle al juez qué pena le pide usted como fiscal, ¿no? Lo que sucede acá es lo siguiente, ¿no? Resulta de que en esta audiencia de etapa intermedia, donde se discute este tipo de acusación, mediante el procedimiento especial abreviado, el juez no puede imponer más pena que la que el fiscal le solicite, ¿verdad? Por eso es que es necesario
que el fiscal sea concreto en decirle qué pena solicita se le imponga como consecuencia de ese hecho. No es que necesariamente el juez vaya a resolver tal como usted lo está pidiendo, pero el juez si no puede imponer pena mayor de la que el fiscal le impone, ¿no? Le solicita imponer, ¿no? Eso en relación a la petición del fiscal, ¿no? Vamos con la petición de la defensa, ¿no? Defensa. Patricia. Sí, licenciado. Solo quiero que me repitan su petición que le hizo al juez al momento de su intervención. Dice solicito de conformidad con los requisitos del artículo 464 del Código Procesal Penal sea resuelto y se conozca del presente caso la audiencia del procedimiento abreviado, el cual, de acuerdo a este orden de ideas, se decrete una pena de 2 años de prisión preventiva y una multa de 5,000 quetzales. De lo cual, advertido a esto a mi patrocinado, aceptamos las condiciones del Ministerio Público. Pero le pidió algo más. Manifestamos, honorable juzgador, que como defensa técnica solicitamos que se le brinde a mi patrocinado el beneficio de suspensión de la pena de conformidad con el artículo 72 del Código Penal, en el cual se pone a la vista cartas de recomendación del patrocinado, el recibo de luz de su residencia, carencia de antecedentes penales y policíacos, y no más de mencionar que mi patrocinado durante el juicio demostrado ser de buena conducta. Ajá, bueno. La defensa por estar de acuerdo con la petición de la Fiscalía en cuanto a la acusación por el procedimiento especial abreviado y la imposición de una pena de 2 años, está de acuerdo con que se admita la acusación, se le imponga la pena de 2 años y la multa que indica de 5,000 quetzales, y además solicita que a esa pena impuesta a la persona acusada ya en este momento le sea suspendida, para lo cual acredita. ¿Para qué le sirve el antecedente penal? La anotación de antecedente penal, ¿para qué le sirve a usted, Patricia? Los antecedentes penales, es decir, de que él no tiene ningún problema, lo mismo que los policíacos, que nunca ha sido una persona que haya sido detenida, o más que todo eso, ¿verdad? Y penales, pues en un momento a otro que no ha tenido ningún inconveniente con el Estado o algo así. Prueban la buena conducta del imputado. Prueban la buena conducta del imputado, y porque el artículo 72, para que pueda proceder la aplicación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se necesita lo siguiente, ¿no? El artículo 72 del Código Penal dice lo siguiente, ¿no? Suspensión condicional, ¿no? Al dictar sentencia, podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena. Suspensión que podrán conceder por un tiempo no menor de 2 años, ni mayor de 5, si concurren los requisitos siguientes. 1 dice que la pena consista en privación de libertad que no sea de 3 años. La pena que solicitó la Fiscalía pues no supera los 3 años y como consecuencia se cumple ese requisito, ¿no? 2, que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por un delito doloso. Este segundo requisito se prueba con la certificación de la unidad de antecedentes penales, donde consta que esta persona hasta el momento
no tiene ninguna anotación de un proceso en el cual se le haya condenado. Por eso, para eso sirve, para demostrar que es una persona que nunca ha sido condenada y como consecuencia de eso no tiene antecedentes penales. Y las cartas que presentaron, pues, para demostrar, como dice Raúl, la buena conducta según el numeral 3, que antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado buena conducta y hubiere sido un trabajador constante. Esos son los principales requisitos para la aplicación del beneficio penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Héctor. Sí, gracias, Lick. Fíjese que solo quería hacer una observación. Sí. He leído en el libro de Óscar Alfredo Poró Subuyú, que se llama El proceso penal guatemalteco. Sí. Entonces, ahí menciona el procedimiento abreviado, pero la observación que yo quería permitirme realizar es que dentro del procedimiento abreviado que menciona el autor de este libro, hay una partecita donde dice que y se la voy a leer, ¿verdad? Para que estemos claros ahí, solo por mencionar, porque dice, el defensor, y cito, el defensor del acusado también debe discutir la absolución de su patrocinado, porque aceptar un procedimiento abreviado no significa estar de acuerdo con que se condene, ¿verdad? Entonces, solo para hacer esa aclaración, ¿verdad? Porque el hecho de que se acepte el procedimiento abreviado por parte del acusado no significa que esté de acuerdo con la condena, sino que va a estar de acuerdo en su participación del hecho, ¿verdad? Es únicamente gracias. Ajá, de acuerdo. Lo que sucede con eso es de que no está de acuerdo con el hecho, acepta su participación y especialmente la vía propuesta para que sea en esta instancia, en esta etapa intermedia donde se finalice el proceso en contra de esta persona. Por eso es que lo hacen, ¿no? Se dice que no necesariamente es una admisión de los hechos, más que en la vía, de acuerdo con la vía propuesta y la participación en esos hechos, ¿no? Que algunos consideran distinto a decir, bueno, sí, yo participé en estos hechos y por eso los estoy admitiendo en esta vía y mi participación en él, ¿no? Entonces, es mero discutible este procedimiento y por eso es que por las actitudes de cada uno de los sujetos, yo les digo, el juez puede admitir el procedimiento si las partes están de acuerdo, porque si alguna de las partes se manifiesta en no estar de acuerdo o que no tuvo participación en esos hechos, posiblemente el juez lo que va a hacer es rechazar este tipo de acusación y ordenar que se acuse por el procedimiento común y se vaya a la etapa del juicio, ¿no? Pero se hace para finalizar el proceso en contra de esa persona, ¿no? Yo quiero que leamos el artículo 465, ¿no? Dice, trámite posterior, ¿no? El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda sin más trámite. Podrá absolver o condenar, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Se aplicará en lo pertinente las reglas de la sentencia. La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta al de la acusación, ¿no? Si el tribunal, aquí es donde yo le digo, ¿no? Pongan atención, ¿no? Si el tribunal no admitiere la vía solicitada
y estimare conveniente el procedimiento común para un mejor conocimiento de los hechos ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la señalada, rechazará el requerimiento y emplazará al Ministerio Público para que concluya la investigación y formule nuevo requerimiento. La solicitud anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el debate. De aquí nos vamos hasta el artículo 466, ¿verdad? Donde contiene los efectos de este tipo de acusación, ¿verdad? Y dice lo siguiente, ¿verdad? Contra la sentencia será admisible el recurso de apelación, ¿no?, interpuesto por el Ministerio Público o por el acusado, su defensor y el querellante por adhesión, ¿no? La acción civil no será discutida y se podrá decidir nuevamente ante el tribunal competente del orden civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de apelación con las limitaciones establecidas y solo en la medida en la que la sentencia influya sobre el resultado de una reclamación posterior. Para aplicar el procedimiento especial abreviado, como se mira el día de hoy, se tienen artículos 464, 465 y 466, ¿verdad? De ahí nosotros miramos en qué consiste esta acusación por el procedimiento especial abreviado. Ya decíamos cuáles son los requisitos, cuáles son sus efectos, y acá miramos lo siguiente, ¿no? Acá miramos lo siguiente. ¿Qué se dice en cuanto a la acusación por el procedimiento especial abreviado, ¿no? Dice, es un acto conclusivo especial que se formula por el fiscal a cargo de la investigación, ¿no?, con el objeto de sustituir el debate mediante la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Miren ustedes en lo que consiste la acusación por el procedimiento especial abreviado. Se considera como un acto conclusivo que formula el fiscal y el objetivo es sustituir la audiencia de juicio oral o la audiencia de debate en la audiencia de etapa intermedia. ¿Por qué razón? Porque si admitida la acusación mediante el procedimiento abreviado, el juez tiene que emitir sentencia, ¿no? De forma sucinta la hace en la audiencia, como lo hizo el juez en este caso, y ya de forma escrita, total la sentencia, la elaboran dentro del plazo que la ley señala, 15 días, y es notificada a los sujetos procesales, ¿no? En cambio, en el procedimiento común, para obtener una sentencia, tenemos que llegar a la etapa del juicio y allí en esa etapa del juicio se emite sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria para esa persona, ¿no? Ya decíamos, ¿cuándo procede? Finalizada la etapa de investigación, ¿no? Finalizada la etapa de investigación, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Ya decíamos que la pena a imponer considerada por el fiscal no supere los 5 años y que además exista una petición del acusado, su defensor, el acusado admita la participación en los hechos que se le están atribuyendo, así como la vía propuesta, ¿no? Y aquí hay una situación que es importante y le pongan atención, ¿no? Miren ustedes cuáles son las diferencias entre sentencia de procedimiento abreviado y sentencia de procedimiento ordinario común, ¿no?
1 dice, en la sentencia de procedimiento abreviado no se puede imponer pena mayor a la pedida por el fiscal, ¿no? Así lo establece el artículo 465, ¿no? En un juicio ordinario, en un juicio en la vía común, llegado a la etapa del juicio, yo le puedo pedir al juez la pena de 8 años para la persona o para las personas, pero si él considera de que es muy poco, de acuerdo a lo que se haya demostrado en el debate, él puede imponerle pena menor o aún una pena mayor, ¿no? 2 dice, en la audiencia de procedimiento abreviado no se discute la acción civil. El artículo 466 menciona eso, ¿no? En la audiencia de procedimiento abreviado no se discute la acción civil. En la etapa del juicio o debate, cuando hay persona interesada, querellante adhesivo o actor civil, en la audiencia de debate puede discutirse tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil, ¿no? 3 dice, la acusación por el procedimiento especial abreviado no puede solicitarse en todos los delitos. ¿Por qué no? Porque hay delitos donde las penas menores superan los 5 años, entonces en ese caso es imposible el poder pensar que se pueda también solicitar la acusación por el procedimiento especial abreviado, ¿no? En cambio, en la vía común se formula acusación por todos los delitos se puede formular acusación por todos los delitos en general, no importa pena menor o pena mayor, ¿verdad? 4 dice, para la aplicación de la acusación por el procedimiento abreviado debe existir acuerdo entre las partes, ¿no? Cuando se formula acusación por el procedimiento común, no necesariamente debe haber acuerdo entre las partes para formular la acusación, ¿no? Y cuando se formula, la última diferencia, cuando se formula acusación en la audiencia de etapa intermedia, puede finalizarse el proceso. En cambio, cuando se formula acusación por el procedimiento ordinario, se va a terminar hasta en la etapa del juicio, ¿no? Allí se termina la discusión, aunque aún después de eso pueden existir medios de impugnación que se van a discutir entre las partes, ¿no? ¿Cuál es el momento procesal para poderse hacer este tipo de requerimiento? Es agotada la etapa de investigación, terminada la etapa preparatoria, es el momento para que el fiscal formule este requerimiento y requiera la acusación por el procedimiento especial abreviado. Y por último, en cuanto a este procedimiento especial, es que en contra de la sentencia que se emite mediante el procedimiento especial abreviado, puede ser objeto de apelación. El artículo 405 señala esa posibilidad de poder recurrir esa sentencia mediante ese procedimiento. Dice lo siguiente, 405, ¿no? Sentencias apelables. Son apelables las sentencias que emitan los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado contenido en el libro 4 de procedimientos especiales, título 1 de este código. Y menciona de ahí para adelante
cuál es el procedimiento para poderse interponer, ¿no? Eso es lo que puede pasar con la acusación por el procedimiento especial abreviado en contra de una persona, ¿no? Pregunto, ¿dudas o comentarios? ¿Alguna duda o comentario en relación a esto? No escucho a ninguno. ¿Lo entienden, compañeros? Hasta el momento sí, Lic, muchas gracias, ¿Sí? muy fino. ¿Ninguna duda, Héctor? No, licenciado, muchas gracias. Ah, bueno, ¿sí lo comprenden? Sí, Lic. Bueno. ¿Qué dicen los demás? Estamos, licenciados, y está muy claro su explicación. Bueno. Entonces, hasta ahí llegamos con la presentación de la acusación por el procedimiento especial abreviado. Para continuar con la presentación de cada uno de los grupos, el grupo número 15 estará presente. Sí, Lic. ¿Sí? Sí, licenciado. Buen día. ¿Cómo van ustedes con ese trabajo? ¿Ya lo tienen listo? ¿O Afinando detalles en la guía de audiencia más que todo. no tienen dudas con respecto a eso? Pues lo estamos trabajando con asesoría de pues algunos contactos que tenemos. Miren, fíjense que como esta audiencia que a ustedes les correspondió, que es la audiencia para la aplicación del procedimiento especial de aceptación de cargos, es algo prácticamente nuevo, ¿no? Prácticamente nuevo porque se está aplicando desde hace, si mucho, 2 años, ¿no? Si mucho, 2 años, Sí. pero ya existen cantidades de sentencias emitidas por ese procedimiento especial. Entonces, yo les propongo algo, ¿no? El otro fin de semana voy a iniciar con la presentación, la explicación de ese procedimiento especial para que sepamos qué es, cuál es el objetivo, cómo se aplica y todos los beneficios que la persona puede obtener a consecuencia de ese procedimiento especial. Si nos da tiempo, ustedes hacen su presentación, ¿no? Si no la dejamos para dentro de 15 días. Pero el sábado inicio con la presentación de lo que es el procedimiento especial de aceptación de cargo, ¿no? Para que de igual manera estén preparados por aquello que nos dé tiempo, ¿no? Sí, está bien, licenciado. Gracias por la consideración. Bueno, entonces, ¿no hay algún comentario hasta acá? Todo bien, Lic, gracias. Bueno, pues entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta donde estamos, ¿no? Nos miramos el otro fin de semana, por favor, y muchas gracias a todos por su participación y haberse conectado a la actividad, ¿no? Jaime, ¿tiene algo que decir? Sí, licenciado, gracias. Buenas tardes. Solo con una duda. Dígame. En cuanto a lo que es el feriado del 20 de octubre, que va a ser viernes, no nos va a afectar nada en clase, ¿verdad? Pues yo espero de que no, porque como el descanso es viernes, espero de que no, ¿no? Pero si hubiera alguna información con respecto a eso, se les hace llegar, ¿no? Pero hasta que la tengamos de manera oficial por parte del bufete, ¿no? Sí, licenciado, muy amable, Ajá. gracias. Buenas tardes. Entonces lo dejamos acá, que tengan un feliz descanso y siempre con cuidado, ¿no? Buen provecho para ustedes.
Gracias. Igualmente, licenciado. Feliz fin de semana. Gracias, Liz. Feliz tarde a todos. Adiós, buenas tardes. Feliz fin de semana. Igualmente, se cuidan. Gracias, licenciado. Adiós, buenas tardes. Adiós, Fabiola, buenas tardes. Un gusto, Lick. Se cuidan. Gracias igual.